Nunca te traicionaré, dijo el millonario feo entre lágrimas. Pero lo que la Virgen descubrió después cambió todo para siempre. El sol del Caribe mexicano se filtraba a través de los ventanales del piso 40 de la Torre Mendoza en Cancún, pero Sebastián prefería mantener las cortinas cerradas. Desde su oficina podía controlar todo su imperio hotelero sin que nadie lo viera directamente. Las videoconferencias, los documentos digitales y las llamadas telefónicas eran sus herramientas preferidas para manejar los negocios que lo habían convertido en uno de los hombres más ricos de la Riviera Maya. Señor Mendoza, el informe del Hotel Coral está listo, anunció su asistente Roberto a través del intercomunicador. Déjalo en mi escritorio y retírate, respondió Sebastián con voz áspera, sin levantar la vista de los documentos. Sebastián Mendoza, de 35 años, había construido su fortuna comprando hoteles en quiebra y transformándolos en complejos de lujo. Su cadena Hoteles Mendoza era sinónimo de elegancia y exclusividad en todo el sureste mexicano. Sin embargo, muy pocos conocían el rostro del hombre detrás del imperio. La cicatriz que atravesaba el lado izquierdo de su cara, desde la sien hasta la comisura de la boca, era el recuerdo permanente del accidente que había cambiado su vida a los 17 años. Un conductor ebrio había chocado contra el auto donde viajaba con sus padres, llevándose sus vidas y marcando la suya para siempre. Las cirugías habían salvado su ojo, pero no habían podido borrar completamente las marcas del trauma. Roberto dejó una carpeta sobre el escritorio de caoba y se retiró silenciosamente. Sebastián abrió el documento y leyó el nombre que había estado esperando. Hotel Paraíso Azul, Playa del Carmen. Las fotografías mostraban un pequeño hotel de 3 estrellas con vista al mar, claramente en decadencia económica. Los números no mentían: deudas acumuladas, ocupación baja, instalaciones que necesitaban renovación urgente. Perfecto para la expansión, murmuró mientras estudiaba los planos. El Hotel Paraíso Azul tenía la ubicación exacta que necesitaba para completar su cadena de propiedades desde Cancún hasta Tulum. Una vez que lo comprara y lo transformara, tendría control total sobre esa franja de costa privilegiada. El hecho de que 40 familias dependieran de ese hotel para su sustento no era su problema. Los negocios requerían decisiones difíciles. Sebastián se acercó al espejo que tenía en una esquina de su oficina, algo que hacía cada vez que necesitaba recordar por qué prefería las sombras. Su mano derecha trazó inconscientemente la línea de la cicatriz. A pesar de sus 35 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de complexión atlética gracias a las horas de gimnasio en la privacidad de su penthouse, cabello negro con algunas canas prematuras que le daban distinción. Pero la cicatriz había sido el factor determinante en una vida de soledad autoimpuesta. Las mujeres que se habían acercado a él después del accidente solo veían su cuenta bancaria. Aquellas que conocía antes habían desaparecido gradualmente, incómodas con su nueva apariencia. Había aprendido que el dinero podía comprar compañía, pero no amor genuino. Mañana viajaré a Playa del Carmen, se dijo a sí mismo, tomando la decisión. Es hora de cerrar este trato personalmente. Esa noche, mientras cenaba solo en su penthouse con vista al mar, Sebastián no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar completamente. En sus planes no figuraba enamorarse, especialmente de una mujer que trabajaba en el hotel que estaba a punto de comprar y posiblemente cerrar. A las 5:30 de la mañana, Paloma Herrera ya estaba despierta en su pequeño departamento de 2 habitaciones en el centro de Playa del Carmen. Compartía el espacio con su abuela Esperanza, una mujer de 78 años que había sido su refugio y guía desde que perdió a sus padres en un accidente de autobús cuando tenía apenas 12 años. «Mija, ya está listo tu café», le gritó su abuela desde la cocina mientras preparaba el desayuno con la dedicación de siempre. «Ya voy, abuelita», respondió Paloma, mientras se peinaba frente al pequeño espejo de su habitación. Paloma tenía 23 años y trabajaba como recepcionista en el Hotel Paraíso Azul desde hacía 3 años. Era el único empleo que había encontrado que le permitía estudiar administración hotelera por las noches en una universidad técnica. Su sueldo era modesto, pero suficiente para mantener a su abuela y costear sus estudios. Con su 1,60 m de estatura,
cabello castaño largo que siempre llevaba recogido para trabajar y ojos color miel que reflejaban una bondad natural, Paloma tenía una belleza sencilla y auténtica. El licenciado Ramírez se ve muy preocupado últimamente, comentó su abuela mientras servía huevos rancheros. ¿Todo está bien en el hotel? Paloma suspiró mientras se sentaba a desayunar. Don Carlos Ramírez, el dueño del Hotel Paraíso Azul, había sido como un padre para ella. Le había dado trabajo cuando más lo necesitaba y había sido comprensivo con sus horarios de estudio. Sin embargo, en las últimas semanas lo veía cada vez más angustiado. No lo sé, abuelita. Ayer escuché que estaba hablando por teléfono sobre algunos documentos del banco. No me gusta verlo así. Tú siempre te preocupas por todos, mijita, pero también tienes que pensar en tu futuro. Ya tienes 23 años y nunca has tenido novio. No está mal pensar en el amor de vez en cuando. Paloma se sonrojó ligeramente. Era cierto que nunca había tenido una relación seria. Durante la preparatoria había estado demasiado concentrada en sus estudios para prestar atención a los chicos de su edad. Después, entre el trabajo y la universidad nocturna, simplemente no había tiempo para citas. Además, la experiencia traumática de perder a sus padres la había vuelto cautelosa con las relaciones emocionales profundas. El amor llegará cuando tenga que llegar, abuelita. Por ahora mi prioridad son mis estudios y cuidarte a ti. A las 7 en punto, Paloma llegó al Hotel Paraíso Azul. El edificio de 3 pisos, pintado en tonos azul y blanco, tenía una vista privilegiada de la playa. A pesar de necesitar algunas reparaciones, el lugar conservaba un encanto rústico que atraía a turistas que buscaban una experiencia más auténtica que los grandes resorts. «Buenos días, Paloma», la saludó Marina, la mucama de mayor antigüedad. «Don Carlos quiere verte en su oficina apenas llegues». El corazón de Paloma se aceleró un poco. Las reuniones tempranas con don Carlos generalmente significaban problemas. Se dirigió a la pequeña oficina ubicada detrás de la recepción, donde encontró a su jefe revisando papeles con expresión sombría. «Buenos días, don Carlos. Quería verme». Carlos Ramírez, un hombre de 58 años, con el cabello completamente cano y arrugas que hablaban de años de trabajo bajo el sol caribeño, levantó la vista con una sonrisa forzada. «Paloma, siéntate por favor. Necesito contarte algo importante». Ella se sentó en la silla frente al escritorio, sintiendo cómo la tensión llenaba el pequeño espacio. «¿Pasa algo malo? Mañana vendrá un empresario interesado en comprar el hotel. Se llama Sebastián Mendoza, es dueño de la cadena Hoteles Mendoza. Es una oferta que no puedo rechazar». Paloma sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El Hotel Paraíso Azul no era solo su lugar de trabajo, era su segundo hogar, el lugar donde había crecido profesionalmente y donde había conocido a las personas que consideraba su segunda familia. ¿Eso significa que todos perderemos nuestros empleos? No lo sé, mijita. Los grandes empresarios como Mendoza suelen tener sus propios equipos, pero quería que lo supieras antes que nadie. Tú has sido como una hija para mí y mereces estar preparada. Esa noche, Paloma apenas pudo concentrarse en sus clases. La idea de perder su trabajo y ver cómo su pequeño paraíso se transformaba en otro resort impersonal la llenaba de tristeza y rabia. No conocía a Sebastián Mendoza, pero ya lo odiaba por representar todo lo que estaba mal en la industria turística. La ambición desmedida que destruía los espacios auténticos y las comunidades que dependían de ellos. Lo que no sabía era que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. El Mercedes-Benz negro se detuvo frente al Hotel Paraíso Azul exactamente a las 10 de la mañana. Sebastián Mendoza observó el edificio desde el asiento trasero del vehículo, analizando cada detalle con ojo crítico. Las paredes necesitaban pintura fresca, la jardinería requería mantenimiento profesional y el letrero de neón del hotel tenía varias letras fundidas. Sin embargo, la ubicación era perfecta. Primera línea de playa en una de las zonas más cotizadas de Playa del Carmen. «Espéreme aquí, González. No creo que tome más de 1 hora», le dijo a su chofer mientras se ajustaba los lentes de sol oscuros que siempre usaba en público. «Sí, señor Mendoza. ¿Quiere que lo acompañe?» No es necesario. Sebastián había elegido deliberadamente usar lentes oscuros y sentarse del lado derecho del auto para que González, contratado apenas la semana anterior,
no pudiera ver claramente su cicatriz. Era una precaución que tomaba con todos los empleados nuevos hasta decidir si merecían su confianza completa. Al entrar al lobby del hotel, Sebastián quedó sorprendido por el ambiente acogedor del lugar. A pesar de las deficiencias estructurales que había notado desde afuera, el interior tenía un encanto rústico auténtico. Las paredes estaban decoradas con arte local, plantas tropicales naturales llenaban los espacios y se podía escuchar el suave sonido del mar a través de las ventanas abiertas. Detrás del mostrador de recepción, una joven de cabello castaño estaba concentrada organizando algunos documentos. Llevaba un uniforme azul marino sencillo pero impecable, y cuando levantó la vista para saludarlo, Sebastián se encontró con los ojos color miel más hermosos que había visto en su vida. «Buenos días. Bienvenido al Hotel Paraíso Azul. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Paloma con una sonrisa profesional que iluminó todo su rostro. Por primera vez en años, Sebastián se sintió nervioso frente a una mujer. Había algo en la naturalidad de su sonrisa, en la calidez de su voz, que lo desarmó completamente. Se quitó los lentes de sol por instinto, exponiéndose de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Paloma notó inmediatamente la cicatriz que atravesaba el lado izquierdo del rostro del hombre que tenía frente a ella, pero su expresión no cambió. Había aprendido de su abuela que las verdaderas heridas del alma no siempre eran visibles, y que juzgar a alguien por su apariencia era una crueldad innecesaria. «Tengo una cita con el señor Carlos Ramírez. Soy Sebastián Mendoza». El mundo de Paloma se detuvo por un momento. Este era el millonario que venía a comprar su hotel, a destruir su pequeño paraíso. Pero la imagen que había construido en su mente de un hombre cruel y despiadado no coincidía para nada con el hombre que tenía frente a ella. Sebastián Mendoza era atractivo a pesar de su cicatriz. Tenía una presencia imponente pero no intimidante, y había algo en sus ojos oscuros que hablaba de soledad más que de arrogancia. «Por supuesto, señor Mendoza. Don Carlos lo está esperando». «Un momento, por favor», respondió manteniendo su profesionalismo a pesar de la tormenta de emociones que sentía. Mientras marcaba el número de la oficina de don Carlos, Paloma no podía dejar de observar discretamente a Sebastián. Había algo magnético en él, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que despertaba su curiosidad. Cuando él la miró directamente, sintió un calor extraño en el pecho que nunca antes había experimentado. «Don Carlos bajará en un momento. ¿Gusta un café mientras espera? Acabamos de preparar café de olla con canela. Es una especialidad de la región». «Me gustaría mucho, gracias», respondió Sebastián, sorprendido por su propia respuesta. Generalmente rechazaba cualquier cortesía que pudiera prolongar las interacciones sociales. Paloma se dirigió a la pequeña cafetera que tenían detrás de la recepción. Sebastián aprovechó para observarla mientras se movía con gracia natural, notando cómo su cabello castaño capturaba la luz que entraba por las ventanas, cómo sus movimientos eran delicados pero seguros. Había una pureza en ella que lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. «Aquí tiene», dijo Paloma, ofreciéndole una taza de cerámica artesanal pintada a mano. «Espero que le guste». Cuando sus dedos se rozaron brevemente al pasar la taza, ambos sintieron una descarga eléctrica que los hizo mirarse a los ojos por un momento más largo de lo apropiado. Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no perderse en esa mirada llena de calidez. «Está delicioso», comentó después del primer sorbo. «¿Usted lo preparó?» «Sí, es una receta de mi abuela. Dice que el café debe prepararse con paciencia y cariño para que sepa bien». En ese momento, don Carlos apareció en el lobby con una sonrisa forzada y la mano extendida. «Señor Mendoza, es un honor tenerlo aquí. Paloma, gracias por atender al señor Mendoza. Ahora, si nos permite...» «Por supuesto, don Carlos», respondió Paloma, regresando a su lugar detrás del mostrador. Mientras los dos hombres se dirigían hacia la oficina, Sebastián volteó una vez más hacia la recepción. Paloma estaba fingiendo concentrarse en sus documentos, pero él pudo notar que lo observaba de reojo. Por primera vez en mucho tiempo, deseó que una reunión de negocios durara más, no menos tiempo. En la oficina de don Carlos, Sebastián intentaba concentrarse en los números y las proyecciones, pero su mente seguía regresando a la recepcionista, de ojos color miel. Su nombre era Paloma.
Había escuchado cuando don Carlos se dirigió a ella. Un nombre que le parecía perfecto para alguien que irradiaba tanta paz. Como puede ver en estos estados financieros, hemos tenido algunas dificultades en los últimos 2 años, explicaba don Carlos, extendiendo varios documentos sobre su escritorio. La pandemia nos golpeó fuerte, y aunque nos estamos recuperando, las deudas acumuladas... Entiendo la situación, señor Ramírez, interrumpió Sebastián con suavidad. He revisado los números preliminares. Mi oferta sigue en pie. 2 millones de pesos, más el pago de todas las deudas pendientes. Don Carlos suspiró profundamente. La oferta era generosa, mucho más de lo que el hotel valía en su estado actual. Sebastián Mendoza tenía reputación de ser un empresario duro pero justo, y sabía que rechazar esta oportunidad podría significar la bancarrota total. Es una oferta muy generosa, señor Mendoza, pero tengo que preguntarle, ¿qué pasará con mis empleados? Algunos de ellos han trabajado aquí por más de 10 años. Son como familia para mí. Sebastián estudió el rostro del hombre mayor, notando la genuina preocupación en sus ojos. En circunstancias normales, tendría una respuesta estándar. Los cambios de personal eran parte natural de las adquisiciones empresariales. Sin embargo, pensó en Paloma perdiendo su trabajo, y esa imagen le provocó una incomodidad inesperada. Mi intención es renovar completamente las instalaciones, lo que requerirá cerrar temporalmente. Durante ese periodo, puedo ofrecer reubicación en otros hoteles de mi cadena a aquellos empleados que califiquen con salarios equivalentes o superiores. ¿Y después de la renovación? Eso dependería del desempeño individual y las necesidades operativas del nuevo establecimiento. Era una respuesta diplomática que no comprometía a nada específico, pero don Carlos parecía aliviado de saber que al menos habría opciones para su personal. ¿Podría darme unos días para pensarlo? Es una decisión muy importante, por supuesto, pero necesito una respuesta antes del viernes. Tengo otros proyectos esperando, y mi tiempo es limitado. Después de estrechar las manos y acordar una segunda reunión para el jueves, Sebastián salió de la oficina con la sensación de que algo había cambiado en su manera de hacer negocios. Por primera vez, había considerado el factor humano más allá de las simples cifras. Al pasar por la recepción, vio que Paloma estaba atendiendo a una pareja de turistas canadienses, explicándoles con paciencia las diferentes excursiones disponibles en la zona. Hablaba un inglés fluido, y su sonrisa genuina hacía que los clientes se sintieran como invitados especiales en lugar de simples huéspedes. Cenote, 2 ojos es perfecto para snorkel, y si prefieren algo más cultural, las ruinas de Tulum están a solo 45 minutos. Puedo ayudarles a reservar el transporte, les decía mientras marcaba diferentes ubicaciones en un mapa turístico. Sebastián se detuvo cerca del mostrador, fingiendo revisar su teléfono mientras observaba cómo Paloma manejaba a los clientes. Había una naturalidad en su trato, una calidez auténtica que no se podía enseñar en ningún curso de servicio al cliente. Cuando los turistas se alejaron satisfechos con sus reservaciones, Paloma notó que Sebastián seguía ahí. ¿Se le ofrece algo más, señor Mendoza?, preguntó con cortesía profesional, aunque por dentro se sentía nerviosa ante su presencia. Estaba observando cómo maneja a los huéspedes. Es muy profesional. Paloma se sonrojó ligeramente ante el cumplido. Gracias, me gusta ayudar a las personas a disfrutar su estancia aquí. Playa del Carmen tiene mucho que ofrecer más allá de las playas. ¿Ha trabajado aquí mucho tiempo? 3 años. Don Carlos me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, y desde entonces he tratado de demostrarle que su confianza no fue mal puesta. Sebastián notó la lealtad en su voz, la gratitud genuina hacia su jefe. Era refrescante encontrar a alguien que valorara las oportunidades en lugar de darlas por sentado. ¿Y estudia algo además de trabajar? Administración hotelera, en las noches. Siempre me ha fascinado esta industria, cómo un lugar puede convertirse en el hogar temporal de personas de todo el mundo. Por un momento, Sebastián sintió el impulso de contarle sobre sus propios hoteles, sobre cómo había comenzado exactamente con esa misma pasión que veía en sus ojos, pero se contuvo. Ella no sabía quién era realmente más allá del hombre que podría cambiar su futuro laboral. Es una industria interesante, definitivamente, comentó, buscando prolongar la conversación.
En ese momento, llegó otro huésped que requería atención, interrumpiendo el momento. Sebastián se despidió con un simple «hasta pronto» y se dirigió hacia la salida, donde González lo esperaba con el auto. Durante todo el trayecto de regreso a Cancún, Sebastián no pudo quitarse de la mente la imagen de Paloma sonriendo, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo, la sinceridad en cada una de sus palabras. Por primera vez en años, había conocido a alguien que despertaba su interés más allá de lo meramente físico. Esa noche, en su penthouse, mientras cenaba solo como siempre, Sebastián tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Regresaría al Hotel Paraíso Azul antes del jueves. Necesitaba ver a Paloma otra vez, aunque no estaba seguro de qué haría cuando eso sucediera. Martes por la mañana. Sebastián se encontró manejando él mismo hacia Playa del Carmen, algo que no había hecho en años. Generalmente González se encargaba de todos sus traslados, pero esa mañana había sentido la necesidad de estar solo con sus pensamientos durante el viaje de 1 hora desde Cancún. Había pasado toda la noche anterior dando vueltas en la cama, pensando en la conversación con Paloma. No podía recordar la última vez que una mujer hubiera capturado su atención de esa manera. Había algo en su autenticidad, en la forma en que lo había mirado sin fijarse en su cicatriz, que lo tenía completamente desarmado. Al llegar al hotel, estacionó su BMW plateado en la calle y se dirigió al lobby. Eran las 10 de la mañana, 1 hora en la que esperaba encontrar a Paloma en la recepción. Sin embargo, el mostrador estaba atendido por un joven que no conocía. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó el empleado con cortesía. «¿La señorita Paloma está disponible?». Paloma salió a hacer unas diligencias bancarias para don Carlos. Debería regresar en 1 hora aproximadamente. ¿Gusta esperarla o prefiere dejar algún mensaje? Sebastián sintió una mezcla de decepción y curiosidad. ¿Sabe hacia dónde se dirigió? Tal vez pueda encontrarla. Fue al Banco Azteca, que está en la Quinta Avenida, cerca del parque principal. Es donde don Carlos maneja las cuentas del hotel. Sebastián agradeció la información y se dirigió hacia el centro de Playa del Carmen. La Quinta Avenida estaba llena de turistas disfrutando de las tiendas y restaurantes, pero él solo tenía ojos para encontrar a cierta recepcionista de ojos color miel. La encontró saliendo del banco con una carpeta bajo el brazo y una expresión preocupada en el rostro. Llevaba un vestido azul marino sencillo y zapatos bajos, y había soltado su cabello, que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sebastián se quedó parado en la acera de enfrente, simplemente observándola, hasta que ella notó su presencia. «¿Señor Mendoza?», preguntó Paloma, sorprendida, mientras cruzaba la calle hacia él. «No esperaba encontrarlo aquí. Fui al hotel a buscarlo y me dijeron que había salido. Espero no importunarla». «Para nada, aunque debo admitir que me sorprende verlo caminando por la Quinta Avenida. ¿No es usted de esas personas que siempre andan en auto con chofer?». Su comentario tenía un toque de humor genuino, no de sarcasmo, lo que hizo sonreír a Sebastián. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba de manera tan natural. «Normalmente sí, pero hoy quise manejar yo mismo. A veces necesito pensar, y manejar me ayuda a aclarar las ideas». Paloma notó que no llevaba lentes de sol y pudo ver sus ojos completamente. Eran de un café oscuro profundo, casi negro, y había una tristeza en ellos que la conmovió. También notó que cuando sonreía, la cicatriz no restaba atractivo a su rostro. Al contrario, le daba un aire de vulnerabilidad que lo hacía más humano. «¿Le gustaría tomar un café?», preguntó Sebastián impulsivamente. «Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí». Paloma vaciló por un momento. Técnicamente, debería regresar al hotel, pero don Carlos le había dado permiso para tomarse el tiempo necesario para los trámites bancarios, y algo en la manera en que Sebastián la había invitado la hizo sentir que era importante para él. «Me encantaría, pero solo tengo media hora antes de regresar al trabajo». «Perfecto». La llevó a un pequeño café llamado Café de la Selva, que estaba alejado del bullicio turístico. El lugar tenía mesas de madera rústica, plantas colgantes, y el aroma del café recién tostado llenaba el ambiente. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver a la gente pasar por la calle. «¿Qué tal fueron sus diligencias?», preguntó Sebastián después de que ordenaran 2 cafés americanos. Paloma suspiró, y por un momento su máscara de optimismo se desvaneció. «Complicadas. Los números del hotel
no están tan bien como don Carlos quisiera admitir. ¿Le preocupa su futuro laboral? Honestamente, sí. No solo el mío, sino el de todos mis compañeros. Somos como una familia, y la idea de que eso termine se detuvo abruptamente, recordando que estaba hablando precisamente con el hombre que tenía el poder de terminar con esa familia. Perdón, no debería estar diciéndole esto a usted. ¿Por qué no? Porque usted es quien va a decidir nuestro futuro. No es apropiado que le cuente mis preocupaciones. Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. ¿Y si le dijera que su opinión me importa? ¿Que conocer la perspectiva de los empleados es valioso para mí? Paloma lo estudió por un momento, tratando de determinar si era sincero o simplemente estaba siendo cortés. Había algo en su expresión que le decía que realmente quería escucharla. ¿De verdad le interesa saber lo que pienso? Más de lo que imagina. Durante los siguientes 20 minutos, Paloma le contó a Sebastián sobre la dinámica del Hotel Paraíso Azul. Le habló de Marina, la mucama de 55 años que enviaba dinero a sus nietos en Chiapas, de Roberto, el chef que había aprendido a cocinar de su madre y que creaba platillos fusión que encantaban a los turistas, de Eduardo, el jardinero que conocía cada planta del hotel y que había transformado el lugar en un pequeño oasis tropical. No es solo un trabajo para nosotros, explicó mientras removía distraídamente su café. Es un lugar donde hemos crecido, donde hemos formado vínculos reales. Don Carlos nos trata como familia, no como empleados desechables. Sebastián escuchaba cada palabra con atención, fascinado no solo por el contenido, sino por la pasión con la que Paloma hablaba. Había conocido a cientos de empleados en sus diferentes hoteles, pero nunca había visto esa conexión emocional con el lugar de trabajo. ¿Y usted? ¿Qué significa ese lugar para usted específicamente? Paloma lo miró a los ojos y por un momento consideró ser completamente honesta con él. Cuando mis padres murieron, yo tenía 12 años. Mi abuela me recibió, pero no teníamos mucho dinero. A los 18 años necesitaba trabajar para ayudar con los gastos y poder estudiar. Don Carlos me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó todo sobre hotelería. Me permitió organizar mis horarios para estudiar en las noches. Ese hotel es la razón por la que tengo un futuro. Sebastián sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. La historia de Paloma era similar a la suya en muchos aspectos: la pérdida temprana de los padres, la necesidad de construirse un futuro desde cero. Pero mientras él había usado su dolor como combustible para la ambición, ella había canalizado el suyo hacia la gratitud y la lealtad. Lamento mucho lo de sus padres, dijo con sinceridad. Debe haber sido muy difícil. Lo fue. Pero mi abuela siempre dice que las tragedias pueden convertirse en fortalezas si sabemos usarlas correctamente. ¿Usted qué opina de eso? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era evidente que Paloma había notado algo en él. Tal vez la tristeza que llevaba en los ojos, tal vez la cicatriz que hablaba de su propio trauma pasado. Creo que su abuela es una mujer muy sabia, respondió después de un momento. Aunque no siempre es fácil convertir el dolor en algo constructivo. ¿Habla por experiencia? Sebastián vaciló. Era la primera vez en años que alguien le hacía una pregunta tan directa sobre su pasado, y más sorprendente aún, era la primera vez que sentía el impulso de responder honestamente. Perdí a mis padres cuando tenía 17 años. Un accidente automovilístico. Ahí fue donde se tocó inconscientemente la cicatriz, donde obtuve esto. Paloma sintió como su corazón se aceleraba. No era compasión lo que sentía, sino una conexión profunda con alguien que había vivido un dolor similar al suyo. ¿Tenía hermanos? ¿Familia que lo apoyara? No. Era hijo único, y mis padres eran hijos únicos también. Quedé completamente solo. Lo siento mucho. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido enfrentar eso sin nadie. El dinero de los seguros me ayudó a estudiar administración de empresas, pero el resto lo tuve que construir yo mismo. Paloma extendió su mano instintivamente y la puso sobre la de él, que estaba apoyada en la mesa. El contacto fue eléctrico para ambos, pero ninguno retiró la mano. Debe estar muy orgulloso de todo lo que ha logrado, dijo con suavidad. Sebastián miró sus manos entrelazadas y sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de que alguien lo veía realmente, más allá de su dinero,
más allá de su apariencia, más allá de su fachada de empresario exitoso. A veces me pregunto si vale la pena, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. He construido un imperio, pero estoy completamente solo en él. ¿No hay nadie especial en su vida? No desde hace mucho tiempo. Las personas tienden a ver solo el dinero o se sienten incómodas con esto. Volvió a señalar su cicatriz. Paloma apretó suavemente su mano. Las personas correctas no se fijan en esas cosas. Se fijan en lo que hay aquí. Puso su mano libre sobre su propio corazón. En ese momento, Sebastián supo con absoluta certeza que estaba en peligro. No del tipo de peligro que conocía en los negocios, sino algo mucho más aterrador. El peligro de enamorarse de una mujer que podía ver directamente a su alma. Debería regresar al hotel, dijo Paloma, aunque no hizo ningún movimiento para retirar su mano. Don Carlos se preocupará. Sí, por supuesto, respondió Sebastián, pero tampoco retiró la suya. ¿Puedo acompañarla? Me gustaría mucho. Mientras caminaban de regreso al hotel, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente el millonario y la empleada. Eran dos personas que habían compartido sus heridas más profundas y habían encontrado comprensión mutua. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa conversación iba a complicar todo lo que Sebastián había planeado para el Hotel Paraíso Azul. Esa noche, Sebastián no pudo concentrarse en ninguno de los documentos que tenía sobre su escritorio. Los estados financieros de sus otros hoteles, las propuestas de expansión, los contratos pendientes, todo parecía carecer de importancia comparado con los ojos color miel que no podía sacarse de la mente. Se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal que daba al mar Caribe. Las luces de Cancún se reflejaban en el agua, creando un espectáculo nocturno que normalmente lo tranquilizaba. Pero esa noche, lo único que podía ver era el rostro de Paloma cuando le había tomado la mano en el café. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Sí? Señor Mendoza, soy Roberto, su asistente. Lamento molestarlo tan tarde, pero el arquitecto de Tulum necesita una respuesta urgente sobre las modificaciones del proyecto Costa Maya. Mañana, Roberto. Hoy no puedo concentrarme en eso. ¿Se encuentra bien, señor? Es muy raro que pospongas las decisiones importantes». Sebastián se dio cuenta de que tenía razón. En los últimos 15 años, jamás había permitido que algo personal interfiriera con sus negocios. El trabajo había sido su refugio, su única constante después de la tragedia. «Estoy bien. Solo necesito procesar algunas cosas. Agenda la videoconferencia con el arquitecto para mañana a las 10. Después de colgar, Sebastián se sirvió un whisky escocés y se sentó en su terraza privada. La brisa marina movía las cortinas blancas de su penthouse y por primera vez en años se sintió completamente perdido. ¿Qué estaba haciendo? Paloma era una empleada del hotel que planeaba comprar y posiblemente cerrar temporalmente. Era una mujer joven, llena de sueños e ideales, mientras que él era un hombre de 35 años marcado por el cinismo y la soledad. Además, ella representaba todo lo que él había aprendido a evitar: la conexión emocional, la vulnerabilidad, el riesgo de ser lastimado. Pero cuando recordaba la manera en que lo había mirado, sin un ápice de repulsión o incomodidad por su cicatriz, cuando pensaba en la sinceridad de su sonrisa y la calidez de su mano sobre la suya, todas las razones lógicas para alejarse se desvanecían. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. «Diga, señor Mendoza, habla Carlos Ramírez del Hotel Paraíso Azul. Lamento molestarlo tan tarde». El corazón de Sebastián se aceleró inmediatamente. «No hay problema, señor Ramírez. ¿Ocurre algo? Quería hablar con usted antes de nuestra reunión del jueves. He estado pensando mucho en su oferta y después de revisar nuevamente los números con mi contador, creo que es momento de aceptar». Sebastián sintió una mezcla extraña de triunfo y preocupación. Había conseguido lo que quería desde el punto de vista empresarial, pero ahora eso significaba que Paloma perdería su trabajo. «Me complace escuchar eso, señor Ramírez. ¿Está seguro de su decisión?» «Sí. El banco me ha dado un ultimátum. O pago todas las deudas pendientes antes del próximo mes, o ejecutan la hipoteca. Su oferta es la única manera de salvar algo de todo esto. Al menos así puedo asegurarme de que mis empleados tengan una transición digna». «Entiendo.
Podemos firmar los documentos el jueves, entonces. Hay algo más, señor Mendoza. Quisiera pedirle un favor personal. Dígame. Paloma Herrera, mi recepcionista, es una muchacha excepcional. Ha sido como una hija para mí y está a punto de terminar su carrera en administración hotelera. ¿Sería posible que la considerara para un puesto en alguno de sus hoteles? Le aseguro que no encontrará a nadie más dedicada o talentosa. Sebastián cerró los ojos. El destino parecía estar jugando con él de la manera más cruel posible. Por supuesto, evaluaré a todos los empleados para posibles reubicaciones. Gracias. Significa mucho para mí saber que ella estará bien. Después de colgar, Sebastián se quedó inmóvil en su terraza durante más de una hora. El hotel sería suyo oficialmente en 2 días, y con ello tendría que tomar decisiones que afectarían directamente la vida de Paloma. Podía ofrecerle un trabajo en cualquiera de sus propiedades, pero eso crearía una dinámica complicada entre ellos. ¿Cómo podría explorar sus sentimientos hacia ella si técnicamente se convertía en su jefe? Miércoles por la noche. Paloma terminó su turno en el hotel a las 8, pero en lugar de irse directamente a casa, decidió quedarse un rato más en la playa, que estaba justo detrás del edificio. Don Carlos le había contado esa mañana sobre su conversación con Sebastián Mendoza, y aunque sabía que era lo mejor para todos, no podía evitar sentir una profunda tristeza. Se sentó en la arena, mirando cómo las olas del mar Caribe rompían suavemente contra la orilla. La luna llena iluminaba el agua, creando un sendero plateado que se extendía hasta el horizonte. Ese lugar había sido su refugio durante los momentos más difíciles de los últimos 3 años, y mañana todo cambiaría para siempre. ¿Puedo acompañarla? Paloma se sobresaltó y volteó para encontrar a Sebastián parado detrás de ella. Llevaba pantalones de lino beige y una camisa blanca con las mangas arremangadas, y en la luz de la luna, su cicatriz era apenas una sombra en su rostro. Señor Mendoza, ¿qué hace aquí tan tarde? Llámeme Sebastián, por favor. Y estaba dando una vuelta, pensando. Vi que había alguien en la playa y... Bueno, esperaba que fuera usted. Paloma sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Esperaba que fuera yo? Sebastián se sentó en la arena junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para sentir su presencia. He estado pensando mucho en nuestra conversación de ayer, en las cosas que me contó sobre este lugar, sobre su familia del hotel. Don Carlos me contó que firmaron el acuerdo. Felicidades, supongo. Había una tristeza en su voz que hizo que Sebastián sintiera una punzada de culpa. ¿Está molesta conmigo? Paloma lo miró a los ojos. No molesta. Triste, sí. Pero entiendo que son negocios. Usted tiene que hacer lo que es mejor para su empresa. ¿Y si le dijera que me importa más lo que usted piense de mí que los negocios? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué habría de importarle mi opinión? Sebastián permaneció en silencio por un momento, luchando con palabras que nunca había dicho en voz alta. Porque en los últimos 2 días, usted ha logrado algo que nadie había conseguido en 15 años. ¿Qué cosa? Hacerme sentir que tal vez no estoy destinado a estar solo para siempre. Paloma sintió cómo se le cortaba la respiración. La confesión había sido tan inesperada, tan vulnerable, que por un momento no supo qué responder. Sebastián, sé que esto es complicado. Sé que técnicamente mañana seré su jefe, si acepta el trabajo que le voy a ofrecer en uno de mis hoteles. Sé que hay una diferencia enorme entre nuestras situaciones económicas. Sé que apenas nos conocemos. Pero también sé que lo que siento cuando estoy con usted es real. Paloma se giró completamente hacia él, estudiando su rostro en la luz de la luna. Había una honestidad tan cruda en sus palabras que la conmovió profundamente. ¿Qué es lo que siente cuando está conmigo? Paz. Como si por primera vez en años pudiera bajar la guardia completamente. Como si fuera posible que alguien me vea realmente, no solo mi dinero o mis cicatrices, sino a mí. Y eso lo asusta, me aterroriza, admitió con una sonrisa triste, porque significa que tengo algo que perder otra vez. Paloma extendió su mano y tocó suavemente la cicatriz en su mejilla. Sebastián se tensó por un momento, pero no se alejó. Esta marca no lo define, ¿sabe? Lo que lo define es esto. Puso su otra mano sobre el corazón de él. Su capacidad de preocuparse por los empleados de don Carlos, su honestidad conmigo.
la manera en que ha construido algo importante desde el dolor. ¿Y usted qué siente cuando está conmigo?, preguntó él cubriendo la mano de ella con la suya. Siento que estoy conociendo a la persona que siempre esperé encontrar, pero que nunca pensé que existía realmente. Alguien que entiende lo que es perder a las personas que amas, pero que ha encontrado la manera de seguir adelante. Alguien que es fuerte, pero que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Se miraron a los ojos en silencio, y ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no había vuelta atrás. Los sentimientos estaban expuestos, reales y aterradores en su intensidad. «¿Qué vamos a hacer con esto?», susurró Paloma. «No lo sé», respondió Sebastián con honestidad. «Solo sé que no quiero que termine antes de que comience». El sonido de las olas llenó el silencio entre ellos mientras permanecían sentados en la playa, las manos entrelazadas, ambos conscientes de que estaban al borde de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. «Mañana todo será diferente», dijo Paloma finalmente. «Sí, pero no tiene que ser diferente entre nosotros, si usted no quiere que lo sea. ¿Me está pidiendo que confíe en usted? Le estoy pidiendo que me dé la oportunidad de demostrarle que nunca la traicionaré, que lo que siento por usted es más importante que cualquier negocio o diferencia social». Paloma lo miró una vez más, viendo en sus ojos una sinceridad que no podía fingirse. Lentamente, asintió. «Está bien. Confiemos el uno en el otro». Sebastián sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en 15 años, tenía algo más importante que su empresa, por lo cual luchar. El jueves llegó con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las palmeras alrededor del Hotel Paraíso Azul. Sebastián llegó temprano para la firma de documentos, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba su abogado, el licenciado Miguel Herrera, un hombre de 50 años que había manejado todas sus adquisiciones durante los últimos 10 años. «Sebastián, debo admitir que me sorprende esta compra», comentó Miguel mientras revisaban los papeles en el auto. «El hotel es rentable, pero está muy por debajo de los estándares de tu cadena. ¿Estás seguro de que vale la pena la inversión? Tiene potencial. La ubicación es perfecta, y con las renovaciones adecuadas puede convertirse en una propiedad muy lucrativa». Miguel asintió, aunque notó algo diferente en la voz de su cliente. Conocía a Sebastián desde hacía años, y nunca lo había visto tan tranquilo antes de una adquisición importante. Al entrar al lobby del hotel, Sebastián vio a Paloma detrás del mostrador de recepción. Llevaba su uniforme azul marino habitual, pero había algo diferente en ella esa mañana. Sus mejillas tenían un ligero rubor, y cuando sus ojos se encontraron, ambos intercambiaron una sonrisa discreta que no pasó desapercibida para el abogado. «Buenos días, señor Mendoza», saludó Paloma con profesionalismo, aunque su voz tenía una calidez especial. «Don Carlos lo está esperando en su oficina». «Gracias, señorita Herrera. Le presento al licenciado Miguel Herrera, mi abogado». Miguel observó la interacción con curiosidad. Era extraño que Sebastián presentara a los empleados de los hoteles que compraba, y más extraño aún que conociera sus apellidos. «Mucho gusto, licenciado», dijo Paloma con cortesía. «¿Gusta un café mientras esperan?» «Muy amable, señorita», respondió Miguel, pero siguió estudiando la dinámica entre Sebastián y la recepcionista. La reunión de firma duró aproximadamente 1 hora. Don Carlos tenía los ojos vidriosos cuando estampó su firma en los documentos que transferían oficialmente la propiedad del Hotel Paraíso Azul a Sebastián Mendoza. Era el final de una era, pero también el comienzo de una nueva oportunidad para él y su familia. «Señor Mendoza», dijo don Carlos después de que el abogado guardara todos los papeles, «¿podríamos hablar a solas por un momento?» Miguel se retiró cortésmente, dejando a los dos hombres en la oficina. «Quiero darle las gracias por la generosidad de su oferta y por su promesa de considerar a mis empleados para reubicación. Es lo correcto, señor Ramírez. Hay algo más que necesito decirle. Paloma no sabe que le he hablado de ella específicamente, pero quiero asegurarme de que usted entienda lo especial que es. No es solo una empleada excelente, es una persona extraordinaria. Ha sido como la hija que nunca tuve». Sebastián sintió el peso de la responsabilidad en esas palabras. Don Carlos le estaba confiando lo más preciado que tenía. «Puede estar seguro de que cuidaré de ella. Hay algo en la manera en que la mira que me dice que ya lo está haciendo»,
comentó don Carlos con una sonrisa sabia. Solo espero que sus intenciones sean honorables. Las más honorables posibles, se lo aseguro. Después de despedirse de don Carlos, Sebastián y Miguel salieron de la oficina. El abogado se despidió para regresar a Cancún, pero Sebastián decidió quedarse un rato más. Se acercó al mostrador donde Paloma estaba terminando algunos registros. «¿Cómo se siente ser oficialmente mi empleada?», preguntó con una sonrisa. «Extraño», admitió ella, «aunque técnicamente todavía trabajo para don Carlos hasta que usted decida qué hacer con el personal». «Ya decidí qué hacer con usted». Paloma levantó la vista, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Ah, sí, quiero ofrecerle el puesto de gerente adjunta en mi hotel de Tulum. Es una propiedad más grande, con más responsabilidades, y el salario sería considerablemente mayor que el que gana aquí». Los ojos de Paloma se abrieron con sorpresa. «¿Gerente adjunta? Pero yo apenas estoy terminando mi carrera». «Su experiencia práctica vale más que muchos títulos universitarios. Don Carlos me ha contado sobre su desempeño y yo mismo he visto su profesionalismo. Además, el gerente general de Tulum necesita a alguien en quien pueda confiar completamente». «Es una oferta increíble, Sebastián, pero tengo que preguntar, ¿esto tiene que ver con lo que hablamos anoche en la playa?». Sebastián se inclinó ligeramente hacia el mostrador, bajando la voz. «En parte sí. Quiero que esté cerca de mí. Quiero tener la oportunidad de conocerla mejor, de que me conozca mejor. Pero también es una decisión profesional sólida. Necesito gente talentosa en mi equipo, y usted definitivamente lo es. ¿Y si las cosas no funcionan entre nosotros? ¿Y si la mezcla de lo personal y lo profesional se vuelve complicada? Entonces, manejaremos esa situación cuando llegue. Pero prefiero correr ese riesgo que arrepentirme de no haber intentado algo real con usted». Paloma lo miró fijamente, buscando cualquier señal de duda o falsedad en sus ojos. Lo que encontró fue determinación y sinceridad. «¿Cuándo necesita una respuesta?» «No hay prisa. Tómese el tiempo que necesite. Mientras tanto, el hotel seguirá operando normalmente durante 2 semanas más, hasta que comience la renovación». En ese momento, llegó un huésped que necesitaba hacer el check-out, interrumpiendo su conversación. Sebastián se despidió con un «hasta pronto» y se dirigió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta se volteó. «Paloma». «¿Sí? Anoche le prometí que nunca la traicionaría. Esa promesa incluye respetar cualquier decisión que tome, aunque no sea la que yo espero». Esa noche, Paloma llegó a su casa más pensativa que nunca. Su abuela la esperaba con la cena lista, pero notó inmediatamente que algo importante había pasado. «¿Cómo estuvo tu día, mijita?». «Complicado, abuelita, muy complicado». Y mientras cenaban tacos de pollo con frijoles refritos, Paloma le contó a su abuela sobre la oferta de trabajo, sobre Sebastián Mendoza y sobre los sentimientos confusos que estaba experimentando. Lo que no sabía era que esa conversación la ayudaría a tomar la decisión más importante de su vida. «Así que este millonario te ofrece un trabajo mejor y te gusta como hombre», resumió la abuela Esperanza después de escuchar toda la historia. «¿Y cuál es el problema, mijita?». Paloma suspiró mientras lavaba los platos de la cena. «El problema es que todo es muy rápido, abuelita. Apenas lo conozco desde hace una semana y ya estoy sintiendo cosas que nunca había sentido. ¿Y si me estoy ilusionando? ¿Y si él solo está jugando conmigo? ¿Tú qué crees cuando lo miras a los ojos? Creo que es sincero. Creo que está tan confundido como yo con todo esto. Entonces, confía en tu instinto. Yo he vivido 78 años, y algo que he aprendido es que las oportunidades reales no llegan muy seguido. Cuando llegan, hay que tener el valor de tomarlas. Pero ¿y si sale mal? ¿Y si pierdo el trabajo y el corazón al mismo tiempo?». La abuela Esperanza se secó las manos y se acercó a su nieta, tomándola suavemente por los hombros. «Mijita, cuando perdiste a tus papás, pensaste que tu mundo se había acabado, pero mira todo lo que has construido desde entonces. Eres fuerte, eres inteligente y tienes un corazón noble. Si las cosas salen mal con este hombre, tú vas a salir adelante como siempre lo has hecho. Pero si no lo intentas, siempre te vas a preguntar qué habría pasado». Esa noche, Paloma no pudo dormir. Se quedó despierta mirando por la ventana de su habitación, pensando en todo lo que había pasado en los últimos días. Recordó la manera en que Sebastián la había mirado en el café,
la vulnerabilidad en su voz cuando le contó sobre sus padres, la promesa que le había hecho en la playa. Al día siguiente, viernes, Sebastián llegó al hotel temprano. Había pasado una noche igualmente insomne, revisando una y otra vez los planes de renovación del hotel, pero en realidad esperando ansiosamente ver a Paloma. La encontró en la recepción, pero esta vez no estaba sola. Una mujer joven de cabello rubio teñido y ropa evidentemente cara, estaba hablando con ella con actitud despectiva. «No entiendo cómo mi novio puede considerar contratar gente como tú. Claramente no tienes el perfil para trabajar en hoteles de lujo», decía la rubia con desdén. Sebastián se acercó rápidamente, reconociendo inmediatamente a la mujer. Era Isabela Vázquez, hija de un empresario de Monterrey con quien había salido brevemente 2 años atrás. La relación había terminado cuando ella le sugirió que se hiciera cirugías para arreglar su cara. «Isabela, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Sebastián con voz fría. «Sebastián, mi amor», exclamó Isabela cambiando completamente su actitud. «Vine a felicitarte por tu nueva adquisición. Papá me contó que compraste este lugarcito». Paloma observó la interacción con creciente incomodidad, la manera en que Isabela se colgó del brazo de Sebastián, cómo lo llamó «mi amor», la familiaridad entre ellos. Todo le dijo que había una historia entre estos dos. «No somos novios, Isabela. Eso terminó hace 2 años y tú lo sabes perfectamente». «Oh, vamos, Sebastián, solo tuvimos una pequeña discusión. Pero ya pasó. Y ahora que estás expandiendo tus negocios por la Riviera Maya, pensé que podríamos retomar las cosas». Sebastián miró a Paloma, que había bajado la vista y estaba fingiendo concentrarse en unos papeles. Pudo ver la tensión en sus hombros, la manera en que se había cerrado emocionalmente. «Isabela, necesito que te vayas. Ahora». «Pero, Sebastián, no hay peros. Vete, o llamo a seguridad». Isabela se fue con una expresión de furia, pero no sin antes dirigir una mirada venenosa hacia Paloma. Cuando se quedaron solos, Sebastián se acercó al mostrador. «Paloma, sobre Isabela. No tiene que explicarme nada», dijo ella sin levantar la vista. «Su vida personal no es asunto mío. Sí lo es, si quiero que forme parte de ella». Paloma finalmente lo miró, y Sebastián pudo ver dolor en sus ojos. «¿Cuántas Isabela ha habido en su vida, Sebastián?» «No muchas, y ninguna que haya significado algo real para mí. Isabela fue un error que duró 3 meses. Terminó cuando me sugirió que me operara la cara para verse mejor en los eventos sociales. ¿Y por qué debería creer que yo soy diferente?». Sebastián respiró profundamente y rodeó el mostrador, acercándose a ella hasta quedar a apenas unos centímetros. «Porque usted me tocó la cicatriz como si fuera algo hermoso. Porque me miró a los ojos cuando le conté de mis padres y no sintió lástima, sino comprensión. Porque cuando me habla, siento que soy la única persona en el mundo que le importa. Sebastián, acepta el trabajo en Tulum, Paloma. No porque te esté pidiendo que confíes en mis sentimientos, sino porque confíes en los tuyos. Y después, dame la oportunidad de demostrarte que esto es real». Paloma lo miró largamente, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos. Pensó en las palabras de su abuela, en las oportunidades que no llegaban muy seguido, en el miedo que la había paralizado durante toda su vida. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto el trabajo, y acepto darle una oportunidad a esto que está pasando entre nosotros». El alivio en el rostro de Sebastián fue inmediato y completo. Sin pensarlo, tomó las manos de ella entre las suyas. «Le prometo que no se va a arrepentir. Eso espero. Porque si me rompe el corazón, mi abuela va a venir a buscarlo con su chancla». Sebastián se rió, una risa genuina y libre que Paloma no había escuchado antes. «En ese caso, será mejor que me porte muy bien». 3 semanas después, Paloma se encontraba en su nuevo puesto como gerente adjunta del Hotel Mendoza Tulum. El cambio había sido más desafiante de lo que había imaginado. No solo por las responsabilidades adicionales, sino por la manera en que algunos empleados la veían como la favorita del jefe. «No entiendo por qué Sebastián contrató a alguien tan joven para este puesto», susurraba Carmen, la supervisora de housekeeping, mientras Paloma pasaba cerca del área de descanso. «Debe haber otras razones además de su experiencia». Los comentarios la lastimaban, pero había decidido demostrar su valía a través del trabajo duro.
Llegaba una hora antes que todos, y se iba hasta asegurarse de que todo estuviera perfecto. Sin embargo, la presión comenzaba a afectarla. Sebastián había estado viajando constantemente las últimas 2 semanas, supervisando las renovaciones del Paraíso Azul y manejando crisis en otros hoteles. Sus encuentros con Paloma habían sido breves y siempre en el contexto profesional, lo que hacía que ella comenzara a dudar de lo que realmente sentía por ella. Esa tarde, mientras revisaba los registros de ocupación en su nueva oficina, tocaron la puerta. Adelante. Para su sorpresa, entró Sebastián. Se veía cansado. Sus ojeras evidenciaban las largas jornadas de trabajo. ¿Cómo está adaptándose a su nuevo puesto?, preguntó, manteniendo cierta formalidad que la desconcertó. Bien, gracias. Los números de ocupación han subido un 15% desde que implementamos las nuevas estrategias de marketing digital que sugerí. Excelente trabajo. Sabía que era la decisión correcta contratarla. Paloma esperó que dijera algo más personal, que mencionara lo que había entre ellos, pero Sebastián se mantuvo completamente profesional. La frustración que había estado acumulando finalmente explotó. ¿Eso es todo? ¿Va a seguir actuando como si solo fuéramos jefe y empleada? Sebastián cerró la puerta detrás de él y se acercó al escritorio. Paloma, estoy tratando de hacer esto bien. No quiero que la gente piense que usted obtuvo este puesto por razones personales. ¿Y qué pasa con lo que sentimos? ¿Eso no importa? Importa más de lo que imagina. Pero también me importa su reputación profesional. Mi reputación ya está siendo cuestionada. Los empleados susurran sobre nosotros, especulan sobre por qué me contrató. Su protección no está funcionando. Sebastián se pasó las manos por el cabello, evidentemente frustrado. ¿Qué quiere que haga? Quiero que sea honesto conmigo y consigo mismo. ¿Esto es real para usted o solo fue una fantasía romántica que ya pasó? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Se dio cuenta de que en su intento de protegerla, la había lastimado. Es lo más real que he sentido en mi vida, admitió. Pero tengo miedo, Paloma. Miedo de arruinarlo. Miedo de que se dé cuenta de que merece algo mejor que un hombre marcado por el pasado. ¿Y no cree que debería ser yo quien decida eso? Antes de que Sebastián pudiera responder, su teléfono sonó urgentemente. Era Roberto, su asistente principal. Sebastián, necesitas venir a Cancún inmediatamente. Hay un problema serio con el Hotel Costa Maya. Un huésped muy importante tuvo un accidente en la alberca y está amenazando con demandarnos. Voy para allá, respondió, colgando inmediatamente. Se dirigió hacia Paloma con expresión angustiada. Tengo que irme. Hay una crisis que... Vaya, dijo ella tratando de esconder su decepción. Es su trabajo. Paloma, esta conversación no ha terminado. Tal vez debería terminar, Sebastián. Tal vez los dos nos estamos ilusionando con algo que no puede funcionar. El dolor en los ojos de ella lo paralizó, pero el teléfono volvió a sonar con la urgencia de la crisis. Sebastián se debatió entre quedarse a arreglar las cosas con Paloma o irse a salvar su empresa. Hablaremos cuando regrese, prometió saliendo apresuradamente de la oficina. Paloma se quedó sola, sintiendo como si acabara de confirmar sus peores temores. Para Sebastián, el trabajo siempre sería la prioridad. Esa misma noche, mientras Sebastián manejaba la crisis en Cancún, Paloma decidió regresar al Hotel Paraíso Azul. Las renovaciones habían comenzado, pero don Carlos seguía viviendo en un pequeño apartamento en el segundo piso mientras supervisaba los trabajos. Lo encontró en la terraza, mirando el mar bajo la luz de la luna. «Don Carlos, ¿puedo hablar con usted?» «Paloma, qué sorpresa verte por aquí. Siéntate, mijita. ¿Cómo va todo en tu nuevo trabajo?» «Complicado», admitió, sentándose en la silla de plástico junto a él. «Creo que cometí un error aceptando la oferta de Sebastián. ¿Problemas laborales o del corazón?» Paloma sonrió tristemente. Don Carlos la conocía demasiado bien. «Ambos. Los empleados piensan que solo obtuve el puesto porque... Bueno, porque hay algo entre Sebastián y yo. Y tal vez tienen razón. ¿Hay algo entre ustedes? No lo sé. Creí que sí, pero hoy me di cuenta de que tal vez solo me estoy ilusionando. El trabajo siempre será su prioridad y yo necesito algo más que eso». Don Carlos la estudió con sus ojos sabios. ¿Sabes qué vi cuando Sebastián Mendoza vino aquí por primera vez? ¿Qué? Vi a un hombre que había construido murallas muy altas alrededor de su corazón. Pero cuando te miraba,
Esas murallas se tambaleaban. En 40 años de matrimonio aprendí que el amor real no es perfecto, mijita. Es complicado, a veces doloroso, pero cuando es real, vale la pena luchar por él. En ese momento, el teléfono de Paloma sonó. Era Sebastián. ¿Contesto?, preguntó a don Carlos. Es tu decisión. Paloma aceptó la llamada. Sí, Paloma, gracias a Dios. ¿Dónde está? La he estado buscando por todo Tulum. Estoy en el Paraíso Azul, hablando con don Carlos. No se mueva. Voy para allá. Sebastián, no es necesario. Sí lo es. Hay cosas que necesito decirle y no pueden esperar más. 30 minutos después, Sebastián llegó al hotel. Subió las escaleras hacia la terraza donde Paloma y don Carlos lo esperaban. Se veía agitado, como si hubiera corrido. «Don Carlos, ¿podría darnos un momento a solas?», pidió respetuosamente. El hombre mayor asintió y se retiró discretamente, pero no sin antes dar una palmada alentadora en el hombro de Sebastián. «¿Cómo está la crisis en su hotel?», preguntó Paloma cuando se quedaron solos. «Resuelta, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que estuve a punto de perder lo más importante que me ha pasado en la vida por ser un cobarde». Paloma lo miró sin decir nada, esperando que continuara. Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Esta tarde, cuando me fui corriendo por el trabajo, me di cuenta de algo terrible. Estoy repitiendo el mismo patrón que me ha mantenido solo todos estos años. Cada vez que algo se vuelve real, cuando alguien se acerca demasiado, encuentro una excusa para alejarme. Sebastián, déjeme terminar, por favor. Usted me preguntó si esto era real para mí. La respuesta es que es tan real que me aterroriza. Me aterroriza porque significa que tengo algo que perder. Me aterroriza porque la amo, Paloma. La amo de una manera que no sabía que era posible». Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. «Sé que he manejado esto muy mal. Sé que mi miedo la lastimó y que no he sabido equilibrar mis sentimientos con el trabajo. Pero si me da una oportunidad, una sola oportunidad más, le prometo que aprenderé. Le prometo que nunca más voy a elegir el trabajo por encima de usted». ¿Y qué pasa con lo que van a decir los empleados? Con las complicaciones profesionales. Que hablen, que especulen. No me importa lo que piense nadie más. Usted se ganó ese puesto por su talento y dedicación, y el que nos enamoráramos es algo completamente separado. Si alguien tiene un problema con eso, puede venir a hablar conmigo directamente». Paloma estudió su rostro, viendo en sus ojos una determinación que no había visto antes. «¿Me está pidiendo que confíe en usted otra vez? Le estoy pidiendo que se case conmigo». El mundo se detuvo por completo. Paloma sintió como si no pudiera respirar. «¿Qué?». Sebastián sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Sé que es muy pronto. Sé que apenas nos conocemos desde hace un mes, pero también sé que lo que siento por usted es para toda la vida. No necesito más tiempo para estar seguro de eso». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso con un diamante solitario elegante, pero no ostentoso, perfecto para ella. «Paloma Herrera, ¿quiere ser mi esposa? ¿Quiere construir una vida conmigo donde el amor sea más importante que cualquier negocio o convención social?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Paloma. Todo había pasado tan rápido, tan inesperadamente, pero cuando miró a los ojos de Sebastián, vio su futuro completo reflejado en ellos. «Sí», susurró. «Sí, quiero casarme con usted». Sebastián se puso de pie y la tomó en sus brazos, girándola mientras ambos reían y lloraban a la vez. Cuando la puso en el suelo, deslizó el anillo en su dedo y la besó con toda la pasión y ternura que había estado conteniendo. «Nunca te traicionaré», murmuró contra sus labios. «Te lo prometo, nunca te traicionaré. Y yo nunca dudaré de tu amor», respondió ella, sin importar lo que venga. Desde la ventana del segundo piso, don Carlos sonreía mientras observaba a la pareja. En la distancia, las luces de otros hoteles parpadeaban como estrellas, pero él sabía que había sido testigo del nacimiento de algo mucho más brillante, un amor verdadero que había encontrado la manera de florecer en medio de las complejidades de la vida moderna. El Hotel Paraíso Azul sería renovado y se convertiría en una propiedad de lujo, pero la historia de amor que había comenzado entre sus paredes sería para siempre. Y cuando Sebastián y Paloma regresaran años después con sus hijos para mostrarles el lugar donde se conocieron,
Todavía podrían sentir la magia de esa noche cuando dos corazones solitarios decidieron arriesgarlo todo por el amor.